Bueno, seguimos con la segunda parte, como había mencionado en el video anterior, porque lo vamos a hacer en dos partes. Bueno, ahora sí nos toca ver la parte física, la parte donde vamos a ver y reconocer los componentes de la fuente de alimentación, el transformador, la etapa de rectificación, filtrado y regulación. Y vamos a ver también cómo medir, ¿sí? Cómo medir estos componentes, ¿sí? Ya sea sin tensión o con tensión. Bueno, acá tengo yo el circuito ya. Acá lo pueden ver. Vamos a tratar de reconocer. Bueno, tenemos la entrada. Yo le puse este cablecito para poder alimentar. Tenemos el transformador de línea. Tenemos el puente rectificador, en este caso, con 2 diodos. Tenemos la etapa de filtrado. Y tenemos el regulador. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí, ya en la parte de la plaqueta, tenemos el primario del transformador, tenemos el secundario, tenemos los diodos como puente, tenemos el filtro y tenemos acá el circuito integrado 7805, que es el regulador, ¿sí? Y también tenemos a la salida del regulador un filtro, ¿sí? Bueno, utilizando nuestro multímetro, ¿sí? Sin tensión vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner en esta escala de ómetro. Sin tensión vamos a medir el primario y secundario. Si ustedes observan, no hay ninguna conexión entre el primario del transformador y secundario. No hay ninguna conexión. Sí están separados el bobinado primario y el secundario. La acople es a través del núcleo de hierro por un campo magnético. Acá va a ingresar 220 voltios y acá vamos a tener una salida de 12 voltios más o menos, ¿sí? Ya con el rectificación y filtrado se va a aumentar el voltaje. Y vamos a regularlo y vamos a filtrar la parte de regulación para obtener ya un valor de voltaje corriente regulada de 5 voltios fijo. ¿Por qué se necesita una regulación aquí? Porque va a alimentar estos circuitos integrados que si supera el valor de 5 voltios podrían llegar a quemarse. Así que necesitamos una fuente que sea confiable. Bueno, ya en la escala de ómetro vamos a medir lo que es el primario. Acá tenemos la entrada de tensión, fíjense. Y tenemos la entrada acá que nos indica, dice AC input, entrada de alterna, ¿sí? Ponemos acá en ómetro y vamos a ver. Miren, no alcanza a medir el valor porque en esta etapa, en la selección, en esta parte, vamos a correr, acá hay un buzzer solamente y alcanza los 60 ohmios. Vamos a ir a la escala de ómetro. Y acá nos va a medir autorrango este multímetro, así que bueno. ¿Cuánto tengo en el primario? Tenemos 1600 ohmios en el primario, ¿sí? Seguramente este devanado debe ser para la tensión de 110 voltios. Sí. Bueno, primario. 1600 ohmios. Fíjense, acá hay una relación de vueltas de muchísimas espiras, ¿sí? En el primario, muchísimas vueltas. Por eso tenemos una impedancia alta, que sería en este caso de 1600 ohmios. Acá ya en el secundario vamos a tener menor vuelta. Si medimos los extremos nos da 36 ohmios. Con punto medio nos tendría que dar la mitad, 16. Bueno, ahí está. No nos olvidemos que estamos hablando de un transformador que tiene punto medio. Por eso utiliza 2 diodos, ¿sí? Tenemos acá los diodos. Vamos a medir los diodos. Pasamos a la escala de diodos y vamos a polarizar directamente y vamos a obtener, miren, la mitad, o sea 0,5, que es la caída de tensión de un diodo. Primer diodo, segundo diodo. Acá ya tenemos nosotros, si volvemos a buzzer, descargamos el filtro y vamos a ver cómo se carga el filtro y cómo se descarga el filtro. Se carga el filtro y se descarga, ¿sí? Acá tenemos en la salida también un filtro, que es en la salida de regulación, carga y descarga, ¿sí? Bueno,
Entonces tenemos el transformador que reduce el voltaje de alterna, lo rectifica por los diodos, la corriente continua es suavizada por un filtro, ingresa al circuito integrado regulador y ya acá vamos a obtener una tensión confiable de 5 voltios. Lo que es la medición ya de voltaje, ¿sí? Bueno, si ustedes observan ya tenemos acá el cerito, miren, está iluminando, eso quiere decir que está ingresando la tensión. Lo primero que vamos a hacer es medir la corriente de entrada del transformador y la de salida. Ya con el multímetro en autorrango, corriente alterna, vamos a medir el primario, donde ingresa la tensión. Acá tenemos que tener 220 voltios, veamos. Tenemos 231 voltios en la entrada primario del transformador. En la salida vamos a obtener 29 voltios, pero como tiene un punto medio, vamos a medir solamente un extremo y el punto medio. Tenemos 14 voltios de alterna y tenemos 14 voltios también, ¿sí? Bien. Lo siguiente que vamos a medir ahora es la corriente. Acá tenemos nosotros 230 voltios. El transformador lo reduce a 15 voltios. Pero seguimos teniendo corriente alterna. Ahora, ya después del diodo, vamos a ver y medir la corriente continua, ¿sí? Para transformar la corriente alterna en continua, ya hemos reducido el voltaje de 230 a 15 voltios, pero sigue siendo alterna. Para transformar la alterna en continua, utilizamos los diodos. Nosotros vamos a medir acá directamente ya en el filtro, y vamos a ver que ya tenemos una corriente continua, observen, de 17 voltios. Fíjense que había 14, casi 15 voltios, pero con el filtro ya se logra elevar el voltaje, porque entre los diodos y el filtro se logra medir el pico de la alterna, aunque ha bajado el voltaje, pero alcanzamos el pico. Entonces ya en la rectificación y filtrado nosotros tenemos 17, casi 18 voltios. Luego vamos a pasar ya después del circuito regulador. Nosotros tenemos acá el circuito regulador. Ingresa la entrada acá y en la salida, en este filtro, vamos a ver que de 18 casi voltios vamos a reducir ¿a cuánto? Miren, a 5 voltios. Acá ya tenemos nosotros una corriente continua regulada. Si nosotros medimos aquí, podemos observar que hay una variacióncita. Miren allá, siempre hay una variación, ¿ve? Va variando, 7. Ahí está en 7. Siempre, si la línea varía, ¿ve? Va a variar el voltaje, allá en el multímetro, varía. Pero si nosotros medimos acá ya en la salida regulada, vamos a obtener una tensión confiable de 5 voltios sin variación. Ya tenemos los 5 voltios después del circuito integrado regulador. Y no hay variaciones ahí. Esa tensión de 5 voltios, en la parte de milésima quizá tenemos una pequeña variación, pero no influye. Fíjense que el voltaje se mantiene en 5 voltios, fijo. Esa tensión de 5 voltios va a ingresar a la parte digital, circuito integrado, y es una tensión confiable donde no va a variar y entonces garantiza que los circuitos integrados funcionen correctamente y no se quemen. ¿Sí? Entonces, haciendo el último repaso, tenemos entrada de tensión al primario, reducción de voltaje de alterna, rectificación, filtrado, regulación y una salida confiable de 5 voltios. Esta es la forma en que debemos proceder a medir para ver si está trabajando un transformador lineal completo. En el próximo video ya les voy a mostrar cómo trabaja una fuente conmutada, switchada, cómo es paso a paso, cómo funciona. Así que nos vemos al próximo video. Un like y suscríbase. Gracias.